El poder de la oración. Esta es la historia de Elizabeth y Tony, un matrimonio desgastado por los años y destruido por los problemas que diariamente atraviesan. Tony es un hombre exitoso en su trabajo, pero lejano de su familia, y Elizabeth es dedicada a su profesión y cansada de llevar las riendas de su hogar sola. Tienen una preciosa hija llamada Daniel, a la que no toman en cuenta porque viven peleando todo el tiempo. Los problemas en su matrimonio parecen cada día ser más insoportables. Los dos, tanto Tony como Elizabeth, están cansados y decepcionados el uno del otro, viendo sus deficiencias, sus errores, sus defectos, sin mirar a Dios en sus vidas. Son una familia que se congrega solo por cumplir. Son solo creyentes de apariencia. Y es así como Elizabeth conoce a Clara, una señora cristiana que desea vender su casa, y Elizabeth trabaja vendiendo casas y promete ayudarla. De pronto se hacen amigas y allí Clara puede notar claramente la ausencia de Dios en la vida de Elizabeth. Es como le muestra su casa y le dice que en su hogar hay partes muy importantes y bellas, pero hay una parte de su casa que es especial y que promete enseñársela en el transcurso de los días. Para esto, Clara, ya con confianza, le enseña a Elizabeth ese lugar precioso que ella le llama cuarto de guerra en su hogar, un sitio especial dedicado para buscar la presencia de Dios, un espacio en la casa de Clara que ella ha denominado su cuarto de guerra. Es allí donde libra sus batallas, donde de rodillas clama a Dios por cada petición o anhelo de su corazón. Elizabeth, impactada por la presencia de Dios en dicho espacio de la casa de Clara, reconoce que ella está tibia en los caminos del Señor y que le hace mucha falta la presencia de Dios en su hogar. Clara decide enseñarle 1 hora diaria a Elizabeth de la palabra de Dios. Algo renuente, Elizabeth acepta y al final se reúnen diariamente para conversar de temas de matrimonio, pero sobre todo compartir la palabra de Dios. Clara equipa y enseña a Elizabeth a volverse una mujer de oración y a hacer conforme hizo ella en su hogar y levantar en su casa a Elizabeth un cuarto de guerra, un espacio en el cual Elizabeth pueda clamar con todo su ser y orar por su esposo, clamarle al Señor por la vida de su familia y que toda fuerza del enemigo salga de su casa. Elizabeth empieza a orar y a buscar de Dios a través de su palabra. Y en esa noche, ella comienza a clamar por la vida de su esposo. Comienza a orarle a Dios con poder, con fe, sabiendo que su esposo estaba en una cita con otra mujer. Y ella comenzó a declarar la palabra de Dios sobre su matrimonio, a no renunciar a aquel matrimonio que Dios había bendecido. Se para en fe y declara palabras sobre su matrimonio. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo repetía una y otra vez, sabiendo que eso iba a impactar en lo sobrenatural de Dios. Su esposo, a través de la oración de Elizabeth, paró y no cayó en pecado. No le fue infiel a su esposa. Algo en lo sobrenatural sucedió y él volvió a casa sin necesidad de haber pecado. Al llegar a casa, Elizabeth lo recibe con amor, con una cena caliente, y él ya sabía que ella había descubierto esa cita. Eso lo deja muy contrariado. Pasan los días y Elizabeth descubre que su hija Daniel también había
levantado en ese cuarto de guerra su altar de oración. Tenía peticiones de oración por todos lados. Su hija pequeña le creía a Dios al igual que Elizabeth. Eso impactó su corazón y hubo más poder en ese cuarto de guerra. Las dos oraban juntas por su hogar, Elizabeth por su matrimonio y Daniels por su papá. Pasan los días y en el trabajo de Tony descubren que él estaba haciendo las cosas mal. De pronto lo echan del trabajo, pierde su trabajo y regresa a casa fracasado, decepcionado, creyendo que Elizabeth lo iba a culpar, lo iba a señalar. Sin embargo, ella ya estaba siendo transformada por el Señor. La actitud de Elizabeth había cambiado porque ya no eran sus fuerzas, ya no era ella en su actitud humana, sino Dios en su perfecto amor, mirando a su esposo con compasión, con amor y con respeto. Eso tocó el corazón de Tony. Él esperaba un reclamo y por el contrario encontró una esposa que lo entendió. Un día, Tony llega a su casa y comienza a ver que todo estaba movido, que los espacios en su hogar habían cambiado, y era porque él encontró ese cuarto de guerra que su esposa, en los momentos más difíciles de su matrimonio, había levantado. Entró a ese cuarto y sintió la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que donde hay dos o más en su nombre, Él está ahí. Y ese sitio se había convertido en un altar, en un cuarto de guerra donde se libraban las batallas más grandes para Elizabeth como esposa. Y él, Tony, su esposo, sintió la presencia de Dios, se impactó, conoció del perdón de Dios porque se arrepintió en su corazón, no se pudo contener ante la presencia de Dios y las oraciones poderosas de su esposa lo habían alcanzado. Tony entrega su corazón al Señor totalmente arrepentido. Va en una actitud de humildad delante de su esposa Elizabeth y le pide perdón. Ella también le pide que la perdone porque los dos habían fallado. Ya no iban a actuar en sus fuerzas, era Dios el que hacía el milagro de restaurar un matrimonio que se veía ante los ojos del mundo destruido. Esa escena de amor es sublime, porque solamente el amor de Dios puede salvar y restaurar un matrimonio. En esta historia podemos ver la mano poderosa de Dios sobre esta familia. Solamente hace falta que uno le crea a Dios y puedan suceder milagros en tu casa. Tony, Elizabeth y Daniels estaban construyendo una nueva historia juntos. Luego le cuentan a Clara y ella se pone contenta porque sabe que fue su Señor y su Salvador el que hizo el milagro. Le agradece al Señor, le clama con todo su corazón y luego le dice a Elizabeth que ella haga lo mismo con alguien que tenga la necesidad de conocer a ese Dios real que ahora Clara y Elizabeth y toda su familia ya conocían. Me quedo con esta historia porque es muy importante que comprendas en tu espíritu que el trabajo lo hacemos nosotros, la lucha la hacemos nosotras, pero la victoria proviene de lo alto. Que esta enseñanza, que esta reflexión llegue a tu corazón. Dejemos de quejarnos por ese esposo que tenemos y empecemos a creerle a Dios, porque el Señor le da vida a aquello que estaba muerto y pone gozo en aquello que no tenía gozo. Que el Señor bendiga tu matrimonio. Recuerda que la oración es poderosa. Que esta enseñanza te deje un aprendizaje, no solo para ti, para que puedas compartirlo con alguien. La historia continúa cuando tengas tiempo. Mírate toda la película. Se llama Cuarto de Guerra. Para mí fue de mucha bendición y hasta el día de hoy me sigue sirviendo para entender que cuando uno se compromete en matrimonio con alguien es para toda la vida. Elizabeth no renunció a su matrimonio, no dejó que Satanás destruyera aquel lazo tan importante que Dios había unido. Si tú estás pasando una situación similar, yo te recomiendo de parte de Dios
que le eches ganas, no, que le pongas fuerza en oración, que pongas todo de ti, pero que dejes que sea Él quien te fortalezca. Y en vez de quejarnos por el esposo o la esposa que tenemos hoy, carnal quizás, le oremos a Dios y levantemos en nuestra casa un altar, un cuarto de guerra en oración. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el siguiente video. Dios mediante. Bye bye.